Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar. Este es el taller de metaaprendizaje, aprendiendo pocos ejemplos. Bueno, el taller va a estar impartido por Ricardo y por mí. Yo soy Bere. Adicional a esto, me gustaría presentar a Mario. Mario es parte de los organizadores de la RIA y nos va a estar apoyando aquí si surge algún inconveniente técnico. Bueno, a los que se entraron al Global Classroom, ahí les pusimos una encuesta para poder ajustar los contenidos del curso. Y con base en esa encuesta, las respuestas, nosotros decidimos que lo más conveniente sería primero dar un repaso de qué es lo que es aprendizaje profundo y después vamos a seguir en la segunda parte del curso con qué es metaaprendizaje. La primera parte del curso va a estar a cargo de Ricardo y les pido por favor que participen de manera activa en el taller. Si tienen alguna duda, pueden abrir sus micrófonos o inclusive lo pueden escribir en el chat y ya nosotros la leemos y la contestamos. Para comenzar necesitaríamos dos cosas. La primera es que están las diapositivas azules. En las diapositivas azules o en las moradas está el GitHub, donde están los materiales de todo el curso. Ahí podrían descargarlas, van a estar las diapositivas, las libretas y pues ya, creo que sería todo. Además de esto, también necesitamos que estén logueados en su cuenta de Google, ya que vamos a utilizar Google Colab, un servicio que nos, este, que nos permite correr nuestros códigos, entonces necesitamos que estén logueados. Bueno, cuando gustes, Ricardo, puedes empezar. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, por aquí les puse ya de nuevo en el chat el enlace a el repositorio. Por favor, asegúrense de que todos puedan entrar y que todos podamos ver estas diapositivas. Son las de introducción al aprendizaje profundo. Para los que hayan entrado al taller de ayer, les pido un poco de paciencia. Vamos a repetir un poco de los contenidos, los vamos a ir muy rápido. Y en la parte del ejemplo, ahora sí vamos a entrar un poco más a jugar con la arquitectura de la red y con algunas otras cosas, porque ayer ya no hubo tiempo, pero no se preocupen, hoy lo vamos a hacer. Entonces, como les comentaba, veré, lo que vamos a ver es una introducción a el aprendizaje profundo. Entonces, todo el mundo, por favor, asegúrese de tener estas diapositivas. De nuevo, están en el repositorio. Entonces, primero, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas y aprendizaje profundo? Bueno, en la inteligencia artificial se puede ver como una subárea de la computación, de las ciencias de la computación, que surgió alrededor de los 50 y que tiene un objetivo muy amplio, que es producir o desarrollar algoritmos o agentes inteligentes. Es bastante, es vasta, es un universo en sí, y también es tal vez muy complicada de resolver, porque en sí la definición de inteligencia se va actualizando con los tiempos, con lo que se va descubriendo, y conforme se va fusionando en sí el área de con otras áreas como neurociencia, la gente de biología que tiene una fuerte opinión sobre la necesidad de la vida para tener cosas inteligentes, esa definición se va actualizando. Dentro de la inteligencia artificial tenemos el aprendizaje de máquinas. Bueno, a la hora de querer resolver el asunto de tratar de tener un algoritmo inteligente, existen como dos grandes ramas. Por una parte tenemos el aprendizaje de máquinas, que principalmente son métodos conexionistas, y por el otro lado tenemos métodos simbólicos o de lógica formal. Por ahí la gente que conozca Lisp, Prolog, todo ese tipo de cosas, que básicamente se dedican a hacer inferencia lógica para tratar de resolver ciertos problemas, pero nosotros estamos más del aprendizaje de máquinas, donde lo que se busca un poco es entrenar algoritmos, pero que el entrenamiento esté completamente dirigido por datos. Dentro del aprendizaje de máquinas tenemos el aprendizaje profundo, que esencialmente son redes neuronales, pero redes neuronales muy grandes, que con el paso del tiempo se ha descubierto que cierto tipo de patrones de conectividad, cierto tipo de arquitectura son muy buenas para resolver problemas muy complejos. Si bien como tal las redes neuronales realmente datan de alrededor de los 80, tal vez un poco antes, dependiendo del autor,
digamos que su segundo resurgimiento tal vez surgió a partir del 2010 cuando se encontraron ciertas estrategias para poder entrenarlas de forma exitosa en problemas bastante complejos. Ahora bien, dentro del aprendizaje de máquinas existen diferentes tipos de aprendizaje. Están los pasivos. Bueno, podemos pensar en cómo tratar de categorizar estos tipos de aprendizaje en dos ejes. Por un lado tenemos el aprendizaje con instrucción y en la otra esquina de ese mismo eje tenemos el aprendizaje sin instrucción y en otro eje completamente distinto tenemos pasivo y activo. Lo que vamos a estar revisando el día de hoy va a ser aprendizaje supervisado. Sin embargo, vamos a tener una fuerte carga en un tipo de aprendizaje supervisado en el cual nosotros tenemos muy pocos ejemplos para el entrenamiento. Esta es una nueva tendencia en el aprendizaje, como una pequeña subárea de las redes neuronales que busca tratar de hacerlas funcionar con pocos ejemplos. Bueno, ¿cómo funciona el aprendizaje de máquinas? La estrategia es bastante, bueno, el paradigma de aprendizaje es bastante sencillo. Lo que tenemos es un conjunto de datos y lo que queremos es tomar un algoritmo de aprendizaje para producir un modelo. El modelo en sí es una función matemática que puede tener una gran complejidad o puede ser algo muy sencillo, pero el punto es que cuenta con ciertos parámetros, ciertos valores que durante la vida del algoritmo de aprendizaje lo que se van haciendo es ajustar estos, satisfacer algún tipo de métrica de error sobre los datos. Eso es un poco en cómo funciona el algoritmo de aprendizaje. Desde el punto de vista en general de la intuición de qué hace un modelo de aprendizaje de máquinas, es tratar de aprender un tipo de representación de los datos para tratar de satisfacer algún tipo de criterio. Puede ser algún tipo de criterio de clasificación, de regresión, simplemente exploración de los datos, pero existen diferentes criterios y el objetivo del modelo es aprender algún tipo de característica o representación de los datos. Como les comentaba, vamos a estar trabajando en aprendizaje supervisado, en el cual, bueno, el primer elemento que tenemos y que lo diferencia de otro tipo de aprendizajes es que los datos, cada ejemplo que conforma los datos tiene dos elementos que son los atributos y la etiqueta. Si pensáramos, por ejemplo, en un conjunto de datos de imágenes, los atributos serían en sí la imagen y si el problema asociado a este conjunto de datos de imágenes fuera clasificación, la etiqueta sería la clase en la cual está categorizada esa imagen. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos fotografías y una de ellas es la bicicleta y su etiqueta sería el contenido dentro de esa fotografía que sería bici. Entonces, esta es la entrada de nuestro algoritmo de aprendizaje. Lo que normalmente se hace y lo que vamos a ver en este curso funciona más o menos así. Tomamos la fotografía de entrada, que sería los atributos, lo ingresamos al modelo y lo que buscamos es que el modelo tenga una salida predicha que aprenda a simular o a categorizar de forma adecuada cuál es la etiqueta adecuada para esta bicicleta. Entonces, lo que hacemos es tomar esta fotografía, ingresarla al modelo y predecir una salida. Entonces, para poder nosotros saber qué tan bueno es la predicción del modelo, lo que hacemos es tener una función de comparación que se llama función de pérdida, que lo que recibe como entrada es la salida predicha y además la salida verdadera. Esta función de pérdida usualmente lo que produce es un valor escalar, un número, que nos mide qué tan buena es nuestra predicción respecto a la salida verdadera. Los algoritmos que vamos a ver el día de hoy, los métodos de aprendizaje que vamos a ver el día de hoy, utilizan esta salida de pérdida para pasársela a un optimizador que se va a encargar de actualizar los parámetros de mismo modelo para que en una siguiente iteración que nosotros ingresemos la bicicleta tenga un mejor desempeño.
Los métodos que vamos a estar viendo siguen este esquema de aprendizaje de forma iterativa. Pasamos una vez un grupo de imágenes, hacemos las predicciones, calculamos la pérdida de ese grupo de imágenes que se conoce como lote. Esa pérdida se la pasamos al optimizador y finalmente se actualiza los parámetros de nuestro modelo. Esto se hace de forma iterativa. Este es el más común de los tipos de aprendizaje que pueden encontrar. Ahora bien, un poco eso es, digamos que en sí el aprendizaje. Y en dónde entran las redes neuronales en esto, pues les decía, es un subcampo del aprendizaje de máquinas con ciertas peculiaridades, con ciertas limitaciones, más que limitaciones, presuposiciones de qué es lo que se necesita para aplicarlo. Y esencialmente son tres elementos. Por un lado, tenemos conjuntos masivos de datos que por el momento deben de ser, o en su gran mayoría de los métodos, van a ser etiquetados. Por otro lado, tenemos modelos o arquitecturas, cómo plantear cuál es la forma de ese modelo que se han estudiado durante los últimos años y que llegan a ser bastante sofisticadas, pero que lo que intentan hacer es introducir un tipo de sesgo o tratar de explotar algún tipo de característica implícita en el tipo de dato, en el dominio de los datos que nosotros estamos interesados en estudiar. Y finalmente, bueno, la infraestructura, que son dos cosas. Por un lado los fierros y por el otro lado el software, las bibliotecas de software. En cuanto a los datos masivos, o sea, estamos hablando en escala de millones. Por ejemplo, aquí tenemos dos conjuntos de datos. ImageNet fue uno de los, de hecho, fue el primer conjunto de datos. Se construyó me parece que en la Universidad de Stanford, por Li Feifei, una investigadora líder en el campo, completamente referente. Y en ese conjunto de imágenes son imágenes del día a día, una casa, un perro, un paisaje, la bicicleta que platicábamos, pero estamos hablando de 14 millones de imágenes y esas imágenes están etiquetadas en 21,000 categorías. Entonces, algo que podemos empezar a observar es que se requieren una gran cantidad de imágenes, que digamos que si nosotros quisiéramos construir un conjunto de datos, eso sería, lo podemos semi-automatizar. Podemos escribir, por ejemplo, un bot, un script para hacer crawling de, por ejemplo, cierto tipo de imágenes en Internet y construir un conjunto de datos. El problema viene a la hora de etiquetar esos datos. Como lo que nosotros esperamos es que ese etiquetado sea bueno, entonces ese etiquetado lo tienen que hacer personas y es ahí cuando entra el problema. Etiquetar 14 millones de imágenes es complicado y costoso. Y en algunos dominios puede ser infactible. Por ejemplo, Bere les va a platicar un poco de esa infactibilidad de etiquetar millones de datos cuando los que tiene son pocos o el experto que requiere etiquetarlo es muy costoso. Otro conjunto de datos es, por ejemplo, YouTube 8M, en el que tenemos 8 millones de videos. Este conjunto es relativamente nuevo, creo que salió en el 2016, pero bueno, están recolectados de la plataforma de YouTube y están etiquetados en 4,800 categorías. Usualmente estos videos son como de acciones humanas, personas caminando, saltando, bailando, cosas por el estilo. Pero eso es para darnos un poco la idea en cuanto a el tipo de, cuando hablamos de datos masivos y que son etiquetados, eso es lo que implica. En cuanto a las arquitecturas, al final de la plática les voy a, bueno, al final de la primera parte de esta plática les voy a platicar un poquito sobre cuáles son las arquitecturas principales y qué es exactamente su nueva propuesta que tuvieron en el momento para mejorar el estado del arte, en qué es lo que han contribuido. Y finalmente, bueno, cuando hablamos de infraestructura, nos referimos a dos rubros. Por un lado está el hardware, que, bueno, puede ser algo chiquito, hablando de incluso CPU. Nuestras CPUs actualmente ya son bastante poderosas y para ciertos modelos como los que vamos a ver hoy alcanzan bien. Sin embargo, para muchas otras, por ejemplo, las arquitecturas de video, si ustedes revisan los artículos,
normalmente se requieren clústeres de equipos de cómputo con 50 GPUs ultrapoderosas. Entonces puede ser desde algo chiquito hasta algo muy poderoso, pero en comparación de hace una década, esto ya es asequible, porque incluso si no tienen acceso al hardware físico, existen servicios para alquilar ese hardware. O sea, está Google, está Amazon y varios proveedores que les pueden proveer de estos servicios. Y finalmente las bibliotecas de cómputo. Estas tienen, bueno, creo que la primera de ellos en sí no tiene nada que ver con redes neuronales, estaríamos hablando más del stack de cómputo científico de Python, por ahí NumPy, quien lo ubique, fue el primero de eso, y después de eso siguieron otro tipo de bibliotecas que trataron de generalizar la idea del arreglo multidimensional en tensores, y llegaron estas bibliotecas como PyTorch y TensorFlow a la idea de la gráfica de cómputo y la autodiferenciación. La ventaja de estas bibliotecas es que proveen al usuario, al implementador, a nosotros en este caso, bueno, toda una serie de utilerías para poder implementar las redes neuronales de una forma sencilla, mucho menos propensa a error que en un inicio. Incluso ya muchas de estas, no solamente estamos hablando de investigación, sino que hay ciertos submódulos de esas para llevar nuestros modelos a producción, un poco más hablando de aplicaciones finales en la industria o lo que sea aplicado. Esos tres elementos sumados, lo que han producido han sido un progreso pues muy bueno en cuanto al estado del arte y resolución de todo tipo de tareas, no solamente hablando de investigación, sino aplicaciones sencillas como las que vamos a ver hoy, que con poco esfuerzo ya conseguimos resultados muy buenos. Ahora bien, vamos a entrar de lleno a la parte de las redes convolucionales. Voy a revisar los 4 elementos esenciales para construir redes convolucionales. Si hay alguna duda, por favor, les pido que con toda confianza me interrumpan, planteen su duda ahí en el chat si así lo desean, pero por favor, si hay alguna duda, adelante. Entonces, primero que nada, para la gente que no esté familiarizada con la representación de las imágenes, nosotros lo que normalmente vemos es una imagen así, y como se almacena en nuestra computadora es como un volumen. Un volumen, es decir, una matriz con una profundidad. Por ejemplo, en esta fotografía nosotros tenemos 224 píxeles por 224 píxeles, y cada uno de los píxeles que tiene un color se genera a través de la suma de 3 píxeles que está almacenado cada uno de los 3 canales de color que normalmente vemos, que son el RGB. Si nosotros sacáramos un parchecito de esta imagen, se vería algo así. En este caso es el parchecito de 5%, y estos son los píxeles que se ven. Es como la unidad mínima para representar algo en un monitor. Ahora, si este parche lo descompusiéramos en los canales de color, se vería algo así. Esto es importante porque, bueno, es importante en general saber cómo se almacenan las imágenes, y además en nuestro caso nosotros es lo que vamos a estar usando este tipo de descomposición para aprender representaciones de las imágenes a través de las capas de las redes neuronales. Para tener una idea, el conjunto hay una gran cantidad de conjuntos de datos en visión computacional para entrenar redes neuronales, pero por ejemplo, nosotros bueno, hay diferentes, por ejemplo, está EMNI, CIFAR, ImageNet, y cada uno tiene un tamaño distinto de imágenes. Estos son dígitos escritos a manos, únicamente con escala de gris, por eso nada más tiene un canal. CIFAR 10 tiene 10 categorías y son 3 colores, 3 canales de color, y son de 32 por 32, ImageNet es un conjunto de datos muy grande, que es el que les platicaba, y ahí las imágenes son de 256 por 256. Ahora bien, vamos a la parte de las redes convolucionales. En esencia, lo que hace una red convolucional, para lo que son buenas las redes convolucionales, es para aprender representaciones visuales de lo que hay en la imagen. Esto lo hace a través de las capas. Nosotros podemos pensar que las redes convolucionales
trabajan en dos etapas. Primero, una primera etapa de extracción de características o representaciones convolucionales, que se ve en esta casa como estos cuadritos apilados, hasta esta parte de aquí, que sería toda esta parte de acá. A ver, sería toda esta parte de acá. Y otra parte que se encarga de la clasificación de esas características. Esa es una interpretación. Es bastante discutible si en verdad pasa eso, pero es un buen primer contacto con qué es lo que pasa. Esta es una arquitectura, tal vez una de las primeras arquitecturas convolucionales que surgió, me parece que es del 95, una cosa así. Es la arquitectura Lenet, y bueno, la propuso una de las personas que más ha trabajado en esto, Jan LeCun. Bueno, como les comentaba, la primera parte de lo que se encarga es de la extracción de características convolucionales o aprender las características convolucionales que nos van a permitir tratar esta imagen, y finalmente viene la clasificación. En este tipo de redes hay hay cuatro capas involucradas, cuatro tipos de capas neuronales involucradas. Tenemos la convolución, el submuestreo, por aquí faltarían las funciones de activación, que en sí no son una capa porque como tal no tienen en general parámetros, en general porque hay algunas que sí, pero bueno, las que vamos a ver aquí no tienen parámetros. Pero nosotros vamos a estar hablando de ellas como capas porque la biblioteca de aprendizaje profundo que vamos a estar usando, PyTorch, las implementa como si fuera una capa para que sea más sencillo el desarrollo, la implementación. Y la otra capa que nos interesa es la completamente conectada, pero seguramente ya todo el mundo está familiarizado con ella. Es la más sencilla de todos y que básicamente consta de neuronas, y a una entrada, cada uno de los atributos de la entrada, todos esos atributos están conectados a cada una de las neuronas. De ahí el nombre de completamente conectada, o en algunos casos se les conoce como densa o capa perceptrón multicapa. Cualquiera de esos nombres es idéntico. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, un poco hablando de cómo se construye esta parte de la extracción de características, pues básicamente se construye con una especie de patrón de diseño. Lo que se hace es tener una capa de convolución seguida por una capa de pooling que hacen un juego. Estas dos parejitas, lo que hace la convolución es tratar de detectar características espaciales y aumentar la representación en profundidad de la imagen, como si fueran canales, y lo que hace el submuestreo es tratar de reducir esa dimensionalidad. Si se fijan, aquí la imagen tenía nada más un solo canal de color, no tenía más. Y cuando pasó por el primer mapa por la primera capa de convolución, lo que hizo fue aumentar su profundidad en cuanto a canales. Pueden pensar esto como una intuición. Si se ponen a pensar un poco, voy a regresar a la diapositiva anterior, lo que hacen estos canales es como tener una representación distinta de la imagen de entrada. Tenemos una representación en azul, tenemos una representación en verde y tenemos una representación en rojo de este mismo parche. Lo que buscan un poco hacer las redes neuronales es eso, tener más canales de representación. Como tal, ya no es posible darles una interpretación de canales de color. De hecho, tienen otro tipo de interpretación, pero esa es la idea, como adquirir más perspectivas o visiones de qué es la entrada de qué es el contenido de mi entrada. Para la gente que venga de visión computacional, de análisis de imagen, se hace un poco la analogía que estas capas de convolución lo que son filtros que buscan aprender a detectar ciertos patrones en la imagen. Entonces, eso es lo que hace una capa de convolución, y lo que hay aquí adentro son filtros. Más adelante vamos a discutir un poco más sobre cómo se implementa esto y cómo se ve, cuál es la intuición de esto. Una vez que se tiene esto y que se hizo profunda, digamos, de entrada, lo que se busca es disminuir la espacialidad de la imagen para tratar de ir resumiendo en zonas espaciales. Es decir, si nosotros teníamos esto y lo comprimimos a esto, lo que buscamos es ir reduciendo. En este subparche de la imagen, lo que sucede de forma resumida es esto. Digamos que
esta imagen que tenía 28 por 28 se reduce a 14 por 14 y lo que se buscó es tratar de comprimir o reducir la imagen, obtener un resumen. Eso digamos que es la intuición y también es bastante discutible si es en verdad eso, si nos ponemos a discutir los detalles, pero podemos quedarnos con esa intuición. Entonces lo que se hace en general es tener una serie de convoluciones, tener una capa de convolución seguida por una capa de polling y repetir ese patrón múltiples veces para conseguir transformar la información de entrada a una información de salida bastante profunda, donde los parches ya están más resumidos espacialmente, pero tenemos una gran cantidad de representaciones. Finalmente, una estrategia normal para poder clasificar estas representaciones espaciales consiste en bueno, tenemos un volumen que ahora tiene una gran cantidad de canales, que son 16, y cada una de las matrices aquí son de 5 por 5. Lo que se hace es aplanar, es decir, transformar esto en un simple vector y, bueno, clasificarlo a través de una serie de capas completamente conectadas hasta nuestra salida. Esa es como una definición, un patrón de conectividad estándar de una red convolucional para clasificación, y justo esto es lo que vamos a reproducir en el ejemplo de hoy. Bueno, primero que nada, ¿cómo se ve una convolución? Imagínense que esta matriz moradita es nuestra imagen de entrada, y que nada más contamos con un canal de color, y que cada una de las celdas aquí es el valor en ese canal de color. Lo que hace una capa de convolución es tener una serie de pesos o matrices de pesos o filtros, que sería esta cuadriculita aquí en naranja, y la operación de convolución lo que hace es, pueden pensar en esto como en una especie de filtro de detección, y lo que hace es agarrar y ventanear ese filtro a lo largo de todas las posibles posiciones que puede encontrar ese filtro en ese matriz de entrada. Entonces, por ejemplo, supongamos que tomamos este filtro, lo superponemos aquí y realizamos el producto, la multiplicación entre entrada, es decir, este 0 por este 3, y luego este 1 por este 3, y luego este 2 por este 2, y esos productos los sumamos, y ese es el resultado de mi operación de convolución en esta región. Entonces, para producir la siguiente región, lo que hacemos es mover el filtro y realizar la serie de productos y al final la suma. Entonces, eso es lo que se obtiene aquí. Y después volvemos a mover nuestro filtro y lo obtenemos, y eso realizamos para todo esto. Eso es en esencia la operación de convolución más sencilla que puede haber. Existe una gran cantidad, pero esa es en esencia la intuición de la operación de convolución. Hasta aquí no sé si hay alguna duda. Por favor, apóyenos con alguna duda. Les pedimos cualquiera que sea para que esta plática sea lo más interactiva que se pueda. Bueno, perfecto. Gracias, Marco Antonio. Parece que todo claro hasta el momento. Bueno, esa sería la operación de convolución. Además, bueno, la operación de convolución, como les había comentado, lo que puede hacer es, lo que busca es incrementar el tamaño de la entrada a lo largo de los canales, aprender representaciones con esos productos. Entonces, esta es la operación de convolución. Ahora vamos a ver la operación de submuestreo o de muestreo. Esta funciona de una forma similar, sin embargo, en este caso no tenemos como tal un filtro de pesos. Lo que tenemos es regiones que vamos a, de nuevo, visitar, pero en este caso sin un filtro. Entonces, por ejemplo, seleccionamos esta región, esta subregión de la imagen de entrada, y lo que hacemos es seleccionar uno de estos diferentes elementos de acuerdo a un criterio. Existen diferentes tipos de submuestreo. Es decir, por ejemplo, tomo este parchito de aquí, y ahí puedo elegir cuál es el más importante para mí. Existe, por ejemplo, el mínimo, el promedio o el máximo. En el máximo simplemente tomamos el valor más grande en este parchito de acá. En el promedio sacamos el promedio, y en el mínimo, pues el mínimo. Existen otro tipo que son más rebuscados, pero en general el más usado de todos es el max pooling.
bueno, el submuestreo máximo, porque, bueno, una interpretación es básicamente de las activaciones anteriores que vienen de la parte de convolución, se toma la que tuvo una mayor activación, porque como les comentaba, lo que está haciendo esto se puede interpretar como una especie de filtros. Entonces, estos filtros, la salida de filtros, es esta salida, esta mapa de activación. Entonces, si se va a comprimir con la operación de pooling, lo que hace el max pooling es como detectar dónde hubo una mayor activación de todo este filtro. Esa sería como la interpretación de lo que hace el submuestreo. En general, el submuestreo máximo es el que más se usa. Ahora bien, nos faltaría otro elemento, dos elementos más para pasar al ejemplo de la red convolucional. Esas operaciones de alguna forma se pueden ver como que son únicamente operaciones que explotan la correlación espacial de las imágenes, porque si se dan cuenta los filtros son cuadrados, entonces asumen que los filtros que vamos ventaneando, o las regiones que vamos ventaneando o visitando con esos filtros, tienen algún tipo de correlación en los píxeles, debe de haber una fuerte correlación en los píxeles. Esa es una asunción que se hace, una presuposición que se hace cuando se diseñan este tipo de cosas. Pero ninguna de esas operaciones realmente es una operación que nos dé mayor poder computacional que sumas y restas. Son operaciones lineales. De hecho, muchas de esas operaciones se pueden transformar a una capa completamente conectada. Existe una prueba de eso. Pero bueno, para nosotros poderles dar mayor poder de representatividad a esas redes neuronales, lo que hacemos es utilizar funciones de activación. Lo que son las funciones de activación es darle riqueza a desde el punto de vista matemático, nosotros una red neuronal se puede ver como una serie de operaciones lineales seguidas por por una operación no lineal, como si fuera una especie de composición de funciones. Entonces, si nosotros tenemos esa composición de funciones, pero únicamente tenemos multiplicaciones y restas, todo el tiempo estamos hablando de transformaciones lineales y se pueden colapsar a una sola transformación lineal. Las funciones de activación lo que nos permiten es darle más poder computacional a través de intercalar operaciones no lineales, que serían estas que se conocen como funciones de activación. Existen toda una familia, más de 10 les puedo asegurar que existen, más de 20, pero bueno, las más usadas son estas. En este caso, actualmente, bueno, la primera de ellas fue la operación sigmoide, que tiene esta expresión y que básicamente, bueno, toma su nombre de que si la graficamos, considerando que este es el origen, el cero, va a tomar la forma de una S. Y lo que hace básicamente es como tener una transición muy rápida y saturar a los extremos. Se usa, bueno, inicialmente se usaba mucho en las redes neuronales en todo tipo de capas, sin embargo, debido a ciertos problemas cuando la red se hace profunda con estos asuntos de saturación, actualmente nada más lo más común es encontrarla en capas finales de clasificación para problemas de clasificación binaria. Otro tipo de función de activación que es ya muy común de las redes neuronales para acá, hablando de 2010 para acá, sería la función de rectificación lineal, que básicamente lo que hace es en tomar un max entre 0 y la entrada para garantizar que ninguno de los valores de salida va a estar abajo de 0. Esta función es muy común verla en capas intermedias de cualquier tipo de red. Es como la función estándar para ese tipo de cosas. Si van a tener una capa intermedia, pónganle un arreglo. Y finalmente la función softmax, que, bueno, se parece la gráfica a la sigmoide, pero tiene algo en particular. A diferencia de la función sigmoide, la función ReLU, que funcionan por elementos, pueden recibir un escalar aquí y operan sin ningún problema. La función softmax está pensada para otra cosa. Es una función de normalización. Lo que recibe la función softmax es un vector de entradas X. Por ejemplo, imagínense 3 valores. Un vector con 3 entradas.
y va a producir un vector con 3 salidas. Lo que hace Softmax es, primero que nada, tomar el exponencial o sacar el exponencial de ese vector de entradas en una sola de las entradas, y después en todas las entradas sumar ese exponencial, y cada una de las entradas lo divide entre esa suma. Eso lo que hace es normalizar la entrada para garantizar que todas las salidas van a estar entre 0 y 1. Esta función se usa mucho en problemas de clasificación multiclase, ya que como todo el vector está condicionado a los valores de cada una de las entradas de mi vector de salida, está condicionado a la suma de las exponenciales. Lo que me garantiza esto es que vamos a tener una distribución de probabilidad categórica a la salida, es decir, todas las entradas van a estar de mi vector de salida, van a estar entre 0 y 1, y además van a sumar 1 las probabilidades de todo ese vector. En particular, en el ejemplo que vamos a estar viendo ahorita, nos vamos a enfocar en la ReLU y vamos a ver un problema de clasificación binaria. Entonces vamos a estar trabajando con la sigmoide y la ReLU. Ahora, finalmente les voy a platicar de una capa que es muy útil y que se usa mucho en la práctica. A lo mejor no es tan elemental, pero es muy, muy útil. Las redes neuronales, como les comentaba, se pueden ver como una secuencia de, capas que van alterando la información de entrada y la van modificando. La salida de cada una de estas capas, como tal, puede ser cualquier cosa que las capas determinen. Sin embargo, con el tiempo las personas, los investigadores, se dieron cuenta de que cuando tenemos una gran cantidad de capas, esto se vuelve complicado de entrenar, porque los valores empiezan a diverger, empiezan a hacerse muy grandes o muy pequeños. Y estudiando un poco más de esto, las personas se dieron cuenta que una forma de atacar o de tratar de tener un comportamiento más adecuado durante el entrenamiento de las redes neuronales es a través de introducir etapas intermedias de control de media y varianza. Eso se logra a través de algo que se llama normalización por lote, que en la red, que como nosotros vamos a estar viendo, se puede implementar como una capa. Lo que hacen estas redes es tomar de cada uno de los valores de entrada, tomar la media, tomar la varianza de todo el lote de imágenes con el cual se está entrenando la red, y normalizar cada uno de esos valores respecto a la media de varianza. Lo que ganamos con esto es básicamente tener puntos de control intermedios, que lo que me garantizan es que en ese punto de control la media va a ser 0 y la varianza va a ser 1. Adicionalmente, esta capa lo que nos incluye es poder proponer otra varianza con incluso parámetros aprendibles a través de las operaciones inversas a la media y la varianza. Pero eso, como veremos justo en el ejemplo que vamos a ver hoy, ayuda mucho al entrenamiento de las redes neuronales. Ahora, finalmente, el otro elemento que se necesita para entrenar las redes, perdón, es el algoritmo del descenso por gradiente. Lo que se hace es que si se tienen una gran cantidad de parámetros, lo que se hace es cada uno de los parámetros de la red el gradiente, y recordemos que el gradiente es una tangente o es un vector en su forma general, que pasa tangente a una función. Entonces, lo que se hace es tomar la dirección opuesta a ese gradiente y bajar sobre la función de error. Esa es la intuición del descenso por gradiente. Entonces, bueno, habiendo recordado todo eso, no sé si por ahí hay alguna duda antes de pasar al ejemplo que vamos a ver. Nuestra intención hoy es recorrer el código y hacerle algunas pequeñas modificaciones. De nuevo, muchas gracias, Mario. Ahí nos puso el repositorio.
Y si no hay ninguna duda, vamos a pasar al ejemplo. No, me parece que vamos a continuar con el ejemplo. Entonces les pido por favor que vayamos al repositorio. Y dentro del repositorio tenemos nuestro directorio de notebooks y vamos a abrir esta. La vamos a picar, la va a desplegar y le picamos en el botoncito de Open in Colab. Entonces, nuestra intención es aquí ver cómo se implementa una red convolucional, porque Bere va a dar por hecho esto cuando les empiece a explicar un poco de la parte de algoritmos de metaaprendizaje. Entonces ella va a dar por hecho que tenemos, que comprendemos bien las redes convolucionales, al menos en la parte de implementación. Entonces, si hay alguna duda, les pido por favor que no la externen. Ahora, a ver, aquí perdí los comentarios. Listo, bien. Entonces, hasta aquí todos vamos bien. Por favor, ahí en el chat. Gracias, Karen. Gracias, Pablo. Muy bien. Entonces, si todos vamos bien, vamos a comenzar. Como les comentaba, lo que vamos a hacer es resolver un problema de clasificación binaria utilizando una red convolucional. El ejemplo que vamos a ver va a ser un ejemplo, pues desde el punto académico no muy interesante, pero nos va a ayudar. Por ahí sabemos que hay mucha gente del sur, gente de Perú, gente de Colombia, entonces vamos a empezar una guerra de comida aquí. Vamos a tomar un conjunto de imágenes que se llama Recips, que tiene 5000 imágenes, pero nosotros vamos a tomar una imagen reducida. Este conjunto de datos, además de las imágenes, tiene una gran cantidad de atributos asociados, que si es una comida, bueno, como su nombre es de recetas, básicamente están todos los ingredientes que se usaron para generar esta comida, pero además también tiene por ahí un atributo que es el que nosotros vamos a usar si esa comida se considera saludable o no se considera saludable. Entonces, nuestro problema lo vamos a acotar únicamente a tomar una de estas imágenes de entrada y entrenar el modelo para que aprenda a predecir si esa comida es saludable o no es saludable. Entonces, primero que nada, vamos a ver un repaso rápido de la parte de las bibliotecas. De nuevo, en cualquier momento, si hay alguna duda, por favor, con toda confianza, interrúmpanos, porque, bueno, vamos a pasar a la parte del ejemplo, y ahí la idea es que cada quien lo haga, trate de hacerlo en su Colab. Un Entonces, momento nada por más. favor, Me si hay parece que dudas, hay personas adelante. que tienen problemas con ver la libertad. Sí, claro. Jefferson, Claro. ¿abrirla? Vamos a regresar. Ok, Entonces, perfecto. vamos a Edgar repetir ya el está proceso. listo. Entonces, entramos al GitHub, todo el mundo en el GitHub, pero ya ahí Mario nos hizo favor de poner la dirección de la libreta, que sería entrar aquí, y le picamos a este, de por acá, no sé si lo pueden ver bien ahí, ¿listo? Entonces va a desplegar la libreta, y después le pegamos aquí en el Open Colab. Le pegamos en el Open Colab, y se abre la libreta. En su Colab de ustedes, siempre y cuando estén logueados, hayan accedido, tengan abierta su cuenta de Google, porque eso se requiere. Entonces, si hicieron todo ese proceso, debemos de poder llegar hasta aquí. Quien tenga algún inconveniente, por favor, nos podemos detener un momento, no hay problema. ¿Falta alguien? Nada más mándenos un mensajito ahí en el chat, por favor. Sí, muy buen ejemplo para antes de ir a comer. Sí, acá en México vamos a terminar más o menos a las 2, entonces para abrir bien el hambre y que los preparemos para el siguiente taller. Entonces me parece que ya no hay nadie que falte. Entonces les recuerdo, la tarea es tomo una imagen y voy a tratar de predecir si esa imagen pertenece a comida saludable o no pertenece a comida saludable. Entonces vamos a hacer un repaso de las bibliotecas.
Estas son bibliotecas de Python que en este caso únicamente son para generar números aleatorios y nos van a permitir fijar una semilla para el generador de números aleatorios, para que todos tengamos el mismo resultado. Por aquí, para tomar únicamente un elemento de un conjunto, una secuencia, y para acceder al sistema de archivos. Por aquí, graficación, NumPy, arreglos n-dimensionales, Panda, archivos CSV, todas nuestras redes todas nuestras funciones de redes neuronales de PyTorch, carga y transformación de imágenes, barras de progreso, PIL para igual para imágenes, y finalmente algunas variables para dónde van a estar localizados nuestros datos, en el Google Drive, que se van a, bueno, este conjunto lo vamos a descargar de un Google Drive, pero no se preocupen, eso es automático. Esto se quedó por ahí de otra libreta, perdón. El tamaño del lote que vamos a usar y el tamaño final con el cual vamos a alimentar la imagen. Y bueno, lo primero que hacemos es fijar la semilla del generador de números aleatorios para que más o menos tengamos los mismos resultados todos. Entonces, por aquí hay unas funciones auxiliares para desplegar un wall de imágenes, una cuadrícula de imágenes, cortar una imagen al centro y transformar un arreglo en NumPy a Torch. Y eso es todo. Entonces, primero que nada, PyTorch por ahí, como les decía, una de las utilidades es que nos provee una gran cantidad de utilerías. Es uno de los grandes beneficios. Uno de ellos que puede subestimarse muchas veces, una tarea que es muy talachuda, o sea, que requiere mucho trabajo y que a veces se subestima, es nada más cargar los datos y alimentarlos de la forma adecuada junto con las transformas necesarias para el modelo. Eso suena trivial, pero muchas veces es muy latoso y muy propenso a error. Entonces, para aligerar esa carga, PyTorch provee de ciertas funciones y utilerías para hacer eso. En particular, nosotros nos vamos a enfocar en la clase Dataset y DataLoader. En general, funcionan en par, funcionan en conjuntas, y lo que hace es que si nosotros tenemos nuestros datos, Dataset lo que va a hacer es leer elemento por elemento de esos datos, que es esto de aquí, y generalmente lo que vamos a regresar va a ser una imagen y una etiqueta, y después el data loader lo que va a ser generar grupos o lotes de esos ejemplos para pasarlos a nuestro modelo. Entonces, existen tres métodos importantes dentro del dataset: el inicializador, cosas de configuración, cargar el CSV, cargar dónde están los datos, variables, etc. Por ahí tenemos el método len, que lo único que hace es regresar el número de ejemplos que tenemos en nuestro data loader, que es nuestro dataset, que es lo que el data loader va a poder ver, y regresar un ejemplo con el getItem, que lo que se hace desde afuera es accederlo como si tratara de una lista con un índice, el índice del ejemplo que vamos a cargar, y nos regresa la imagen y la etiqueta. Y si lo visualizáramos, se vería algo así. Y bueno, además de esto teníamos el data loader, que lo que hace es empaquetar esto en un lotecito, y ese, cuando lo creamos, tiene tres propiedades importantes. Una de ellas es el dataset, que es en sí, yo le paso al inicializador como una propiedad aquí. La otra es el tamaño del lote, o sea, el número de ejemplos que va a empaquetar aquí, y finalmente si los va a desordenar o no. Desordenarlos en general durante el entrenamiento siempre es importante, ya que nos va a garantizar que el lote que está viendo el modelo es al menos es lo más representativo que se pueda de la entrada, porque muchos conjuntos de datos vienen ordenados primero todos los ejemplos de una primera clase, luego todos los ejemplos de una segunda clase. Entonces, al tener un orden aleatorio, un desorden, lo que hacemos es que tratar de garantizar que al menos haya un ejemplo de cada una de las clases que nosotros queremos ver aquí. Esa es la idea de desordenar el conjunto de datos. Entonces, pero lo primero que hacemos es descargar los datos. Me voy un poquito rápido porque ya son 10 para la hora y tenemos que acabar. Entonces descargamos nuestros datos. Aquí hay cómo implementamos un dataset. No se preocupen, es código sencillo, nada más por ahí. Leemos el conjunto de datos, implementamos el getItem y el número de ejemplos que tenemos en el conjunto de datos. Ahora vamos a explorarlo un poco para saber cómo realmente van las imágenes. Entonces, para eso creamos un transform, que lo que hace es que cada vez que el dataset lea una imagen, le va a aplicar este transform, que lo que hace es recortarla al centro y redimensionarla a 128 por 128. Aquí está mal, perdón.
El tamaño final va a ser 128 y finalmente la convertimos a un node array, a un arreglo de NumPy para poder desplegarla. Creamos nuestro dataset y desplegamos un lote de ese dataset. Entonces, esto es lo que obtenemos. Tenemos imágenes de 128 por 128 con 3 canales de color. Cada píxel está en de 0 a 255. Cuando se los metamos a la red neuronal vamos a cambiar esto porque, bueno, las redes neuronales siempre se comportan, o en general una buena práctica es escalar los píxeles en una escala de 0 a 1. Y bueno, esto es lo que obtenemos y aquí tenemos la etiqueta, que es 0 si la comida no es sana, de gordos aquí en México decimos, y si es 1 si es sana, como esta ensalada por acá o esta ensalada por acá, pero definitivamente estas alitas asadas que se ven muy buenas, Eso sería no bastante pasan la prueba. discutible. A mí me parece que el frappé es saludable. ¿Es muy saludable? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí, construimos nuestros cargadores para construimos nuestra transformación final, que es, que dicen por aquí que depende de cuánta azúcar tenga el frappé. Sí, también puede ser un frappé orgánico, me van a decir. Bueno, de nuevo, cortamos al centro, redimensionamos la imagen y como les decía, siempre es bueno escalarla a 0,1. Eso nos ayuda mucho a la convergencia de la red neuronal, a garantizar que aprenda y que aprenda más rápido la red neuronal. De nuevo, entremos de una router y nos aseguramos. En este caso, si se fijan, los canales de la imagen están al inicio, que se parecía, que este tipo de representación. Dice, no sé si me lo perdí, pero ¿cuál es la función del data loader? Gracias, Fernando, por tu pregunta. La función del data loader es empaquetar en lotes. El dataset lo único que hace es regresarnos ejemplo a ejemplo, como esto, nos regresa, si nosotros le pedimos un ejemplo, lo que nos va a regresar es la imagen y su etiqueta, y sería esta imagen y su etiqueta, y la función del data loader es empaquetarlos en una sola, en lotes, en grupos de imágenes, que es lo que en verdad le entran a las redes neuronales. Las redes neuronales en general se entrenan por lotes. Normalmente nosotros vamos a únicamente interactuar con el data loader. Es raro interactuar con el dataset a la hora del entrenamiento más que para el desarrollo. Saber que estamos haciendo bien esto, es recomendable inspeccionar que el dataset está regresando bien esta parejita, pero a la hora del entrenamiento lo que se hace es pasar el dataset al data loader y el data loader nos genera el lote. Ese es el papel del data loader. Entonces ya construimos nuestros data loaders y ahora sí nos vamos a la parte de definición de la arquitectura. La definición de la arquitectura es muy sencilla. Para definir una red neuronal, perdón, por ahí me dicen Álvaro Mayagoitia, ¿cómo se decide el batch size? Depende de la memoria del GPU. Bueno, en general, el tamaño del lote, hay valores recomendados que se han estudiado para saber cuál es un buen del tamaño del lote. Entre ellos está 36, 64, bueno, cualquier cosa entre 32 y 128 es un buen tamaño de lote. Incluso hay ciertos modelos, conforme tu modelo va incrementando y tus datos van incrementando, es bueno tener un lote más grande, pero no rebasar los 256. Por ahí también hay estudios que hay cierto tipo de capas que, que tienen un comportamiento distinto dependiendo del tamaño del lote. De hecho, hoy vamos a ver una que es la que les platicaba de la normalización por lote. En esas capas hay ciertos estudios que incluso indican que si el lote es muy grande, entonces perdemos un poco si el lote es muy grande y si el lote es muy pequeño, esas capas dejan de funcionar como se espera que funcione, que es el caso de la normalización por lote. Pero bueno, siempre es bueno tener un lote de 32 a 128 o a 256. En cuanto a la memoria de la GPU, bueno, permíteme, Fernando, ya voy para allá. En cuanto a la memoria de la GPU, también estamos limitados por los fierros que tengamos. Muchas veces ni siquiera logramos al lote de 36, pero por ahí quien está interesado también hay algunas técnicas para lograr un lote más grande, un poco haciendo este paso de entrenamiento como en varios pasos. Se llama, ¿cómo se llama? Gradient Aggregation, no recuerdo cómo se llama. Lo busco y ahorita se los pongo, ahorita, para no interrumpir esto.
Pero bueno, existen formas de lograr eso. Ahora, por ahí me pregunta Fernando Ponte, al hacer un shuffle, en el lote se repiten los datos. No, la idea es que en el lote no se repitan los datos. Generalmente lo que se hace es pasar cada ejemplo en el conjunto de datos una sola vez al modelo. Cuando esto pasa, se dice que se cumplió una época y los modelos de redes neuronales se entrenan varias épocas. Entonces, vemos una sola vez los datos y se cumplió una época de entrenamiento del modelo. Y después se vuelve a repetir y ahí sí es común que se vuelva a repetir el ejemplo. Eso es en los modelos que yo les voy a platicar. En los que Bere les va a platicar es un poquito distinto eso. Pero bueno. Luego, por ahí, ¿tendrás alguna referencia que me puedas recomendar para lo que dijiste en relación? Claro que sí. Permíteme nada más ahorita para no interrumpir la plática y ahorita que esté Bere, la pego ahí. Pego la referencia, me parece que es el artículo. Ahorita lo pongo. Sí, sí, claro, es acumulado de gradientes. Muchas gracias. La técnica que les comentaba para cuando queremos hacer lote más grande, pero no logramos, pero por cuestión de limitaciones de hardware no logramos meter tantos datos a la memoria, es el gradiente acumulado. Por ahí nos dice Rafael Nicolás, al cambiar el tamaño del batch size se cambia un poco cómo actúa el learning rate. Si se puede, puedo recomendar. Muchas gracias, Rafael, perfecto. Por ahí nos pusieron una referencia de un poco de la relación entre el tamaño del lote y la tasa de aprendizaje. Muchas gracias, Rafael. ¿Ven? Así deberían de participar todo el tiempo. Eso nos ayuda a tener una clase más rica y van saliendo muchas dudas. Muchas gracias. Finalmente, a ver, bueno, entonces estábamos aquí, construimos y ahora sí nos vamos a la parte del modelo. En la parte del modelo es bastante sencillo. Es bastante sencillo definirlo. Lo único que necesitamos es crear una clase que va a heredar de módulo y necesitamos definir dos métodos importantes. Tenemos la inicialización y el forward. La inicialización parte de cómo armar la arquitectura y dentro del forward es cómo ejecutar esa arquitectura para que haga inferencia a la red. Muchas gracias, Enrique. Para poder hacer inferencia. Entonces, lo primero que hacemos, aquí nos vamos a enfocar únicamente en cómo usar sequential, que es muy útil, que básicamente lo que hace es, vamos a definir secuencialmente capa a capa, y al final esto es como si fuera un grupo de capas o una supercapa que vamos a poder ejecutar, y ya nada más. Lo que necesitamos hacer al final es ejecutar esta capa de las características convolucionales, después aplanamos, como les decía, tenemos esos volúmenes con mucha profundidad, lo aplanamos y finalmente clasificamos eso con una serie de capas convolucionales, que en este caso únicamente va a ser una. Entonces, por aquí les ponemos las dimensiones, nos parece muy didáctico, incluso cuando ustedes lo desarrollen, siempre es muy útil poner las dimensiones porque de repente uno se pierde y dice, ¿qué pasó? Pero bueno, esto ayuda mucho. Entonces, este es el tamaño del lote, los 3 canales de color, 128 por 128. Y bueno, lo primero que hacemos, como les comentaba, es incrementar el número de canales. Más o menos lo que se hace es duplicarlos o cuatruplicarlos. En este caso, nosotros una pregunta que siempre surge es, ¿cómo diablos diseño mi arquitectura? Bueno, en general, si ustedes tienen un problema de visión o alguna otra cosa, seguramente ya va a haber gente que ya atacó el problema y que ya se puso a hacer una búsqueda de arquitecturas y que encontró la arquitectura adecuada. Entonces, si ustedes van a atacar un problema, les recomiendo, busquen la arquitectura. En este caso, nosotros propusimos una arquitectura que va desde el punto más didáctico para que vean el patrón de diseño. Pero si ustedes van a atacar un problema, busquen una arquitectura para su problema. Eso es lo más recomendable. Pero en este caso, lo único que vamos a hacer va a ser sacar una convolución que me va a incrementar el número de canales, me lo va a pasar de 3 a 8, luego lo vamos a pasar por una función de activación y finalmente un max pooling, que lo que va a hacer es reducir ¿dónde recomiendas buscar la arquitectura? Pues en general, ahora sí un gogolazo de, bueno, ¿cuál es mi problema? En específico, primero, ¿cuál sería el dominio de datos de mi problema?
si estoy atacando problemas, cosas de audio, si estoy atacando problemas de cosas de lenguaje natural, pues primero lenguaje natural y qué tipo de arquitecturas, porque en este caso, en este taller no estamos restringiendo únicamente arquitecturas convolucionales, pero hay todo un universo de eso, redes recurrentes, por ahí ha habido o va a haber talleres de arquitecturas de atención y transformers aquí en la RIA, y existen una gran cantidad de arquitecturas. Primero, la estrategia sería ubicar cuál es la arquitectura que se usa y después de ahí una familia de arquitecturas. Por ahí PyTorch, de hecho, ya tiene una gran cantidad de familias preimplementadas. PyTorch es una cosa y además existen una serie de bibliotecas alrededor del ecosistema de PyTorch. Nosotros estamos usando Torch Vision, pero también está Torch Audio, Torch Text, y hay varias, y muchas de esas ya tienen arquitecturas preimplementadas. Entonces, pueden empezar por eso. Y existen desde arquitecturas muy grandes, como ResNet, DenseNet, y arquitecturas muy pequeñas, que a lo mejor su problema no es tanto, necesito la arquitectura del estado del arte, sino más bien, necesito una arquitectura que funcione bien con recursos acotados. Entonces, por ejemplo, por ahí están todas las arquitecturas de familias de filtros factorizados. Ay, perdón, se me viene. Separables. Shufflenet. Shufflenet, filtros separables, entonces pueden ver eso. Entonces, existe ya realmente la literatura es muy, muy amplia. Hay muchas cosas que hasta les sorprendería que existen. Entonces, les recomiendo que primero traten de buscar una solución ya prediseñada para su problema y tratar de adaptarla a su problema. Esa sería como una buena solución. Entonces, bueno, definimos la parte convolucional, después aplanamos nuestros mapas de activación y finalmente clasificamos. Y después de esto, lo único que hacemos es tomar esas capas, recibimos nuestro lote de imágenes que tiene estas dimensiones, esta forma, lo pasamos a través de las capas de convolución, que en este caso es únicamente un bloque de convolución, la capa de aplanado y la capa de clasificación. Y finalmente le pegamos una sigmoide para que tengamos una distribución de probabilidad binaria, perdón, es Bernoulli, para garantizar que mis salidas van a estar entre 0 y 1. Y ya, bueno, terminamos de definir nuestra red, vamos a probarla, creamos un modelo, instanciamos un modelo, imprimimos la arquitectura, vemos que aquí se ve bastante bonito, y finalmente vamos a hacer inferencia para ver que todo se comporte bien. Lo que esperamos es que reciba un número de ejemplos del lote, que en este caso es 1, 3 canales, 128, 128, lo ejecutamos y vemos la salida ahí. Muy bien, todo va bien. Entonces, finalmente, vamos a la parte del entrenamiento. Este es muy sencillo, es como les comentaba, tomamos un lote de imágenes de entrada, le pasamos a través del modelo, tomamos sus predicciones, las comparamos con la salida verdadera por medio de la función de pérdida. Ese valor lo pasamos al optimizador y hacemos retropropagación. Veré, un favor, ¿puedes irme apuntando las dudas de lo que les quedé de ver Sí, ahorita, claro. Sí. de los artículos, para que no se nos olvide? Gracias. Y bueno, finalmente el ciclo de entrenamiento es una implementación de este dibujito que está aquí, de este diagrama. Lo que hacemos es crear nuestro modelo, nuestro optimizador, por ahí tenemos una historial de pérdidas y lo vamos a entrenar un número de épocas. Una pregunta que normalmente surge es, ¿cuántas épocas lo entreno? Eso depende de muchas cosas, del optimizador, del problema, de la arquitectura, incluso hasta de si se usa aumentado de datos o no. Entonces, esto es un parámetro variable y que nada más se puede determinar por experimentación, pero también existen otro tipo de técnicas que nosotros podemos dejar esto corriendo muchas épocas y que detienen esto, porque si se dan cuenta, esto nada más es un criterio de paro, que decir, lo vamos a entrenar cierto número de épocas fijas, pero existen otro tipo de cosas que se conocen como paro temprano, que lo que hacen es que cuando la pérdida del modelo o alguna otra métrica deje de cambiar, es decir, ya nuestro modelo no está aprendiendo nada, entonces te detienes, ya no tiene más sentido hacer más épocas. Entonces, existen formas de implementar eso. Entonces, por ahí le pueden buscar. En este caso, como ven, por tiempo, nos tenemos que acotar a cosas
bastante elementales. Entonces, lo que hacemos es que, bueno, lo vamos a entrar en un número de épocas y ponemos nuestro modelo en modo de entrenamiento. Hay cierto tipo de estrategias, capas, que tienen un comportamiento distinto en modo de entrenamiento que en modo de evaluación, como son las capas de normalización. Nuestro objetivo es ver el comportamiento de una capa de normalización, el efecto. Entonces, por eso lo incluí aquí. Cuando nosotros vamos a entrenar, le avisamos al modelo, oye, modelo, vas a entrenar con esto. Y cuando lo vamos a evaluar, le decimos, oye, modelo, vas a entrar en modo de evaluación. Ahorita vemos un poco qué es la diferencia. Entonces, lo que hacemos es pegarle en un ciclo de data load, es irle pidiendo lotes de entrenamiento. Aquí tendríamos nuestras imágenes y aquí vamos a tener nuestras etiquetas. Finalmente, le avisamos al optimizador, oye, optimizador, vamos a hacer un paso de entrenamiento, entonces inicialízate en 0, y hacemos inferencias sobre el modelo, calculamos las probabilidades. Esas probabilidades por aquí les hacemos un aplanado porque el modelo lo que hace es predecir esta dimensión, entonces le quitamos esta dimensión. Hacemos uso de la entropía cruzada, una función de pérdida para entrenar, para medir la diferencia entre las predicciones y las probabilidades. Calculamos los parámetros, el error en cada uno de los parámetros con retropropagación y finalmente actualizamos ahora sí los parámetros de nuestro modelo. Bueno, eso es, y ya con esto digamos que hacemos una época de entrenamiento. Iteramos sobre todos los lotes y hicimos actualizaciones. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar nuestro modelo con los mismos datos de entrenamiento. En este caso lo hicimos así por simplicidad, y es muy parecida. Tomamos un lote, entrenamos, perdón, hacemos inferencia, aplanamos. En este caso calculamos transformamos las predicciones, que son una probabilidad entre 0 y 1, a una clase dura poniendo un umbral en 0.5 para saber si se trata de comida sana o no se trata de comida sana. Aplicamos de nuevo la entropía cruzada binaria. En este caso no vamos a entrenar el modelo, nada más queremos saber cómo va. Y se parece que la función de pérdida no baja con el entrenamiento. Sí, permíteme un segundo, Javier. Vamos para allá. Finalmente guardamos las pérdidas y la exactitud durante los pasos de validación y las vamos imprimiendo. Y me dicen, es que parece que la pérdida no baja. Bueno, lo que pasa es que justo este es un problema en el que el algoritmo de optimización que nosotros estamos usando, que es simplemente el gradiente descendente, el descenso por gradiente, que es el SGD, lucha por resolver ese problema y que todo lo que logra, lo logra al parecer en la primera época. Si lo dejan corriendo un poco más, puede que logren más, pero antes de llegar a eso, yo les voy a pedir primero que por favor todo mundo ejecute su libreta. Nos vamos aquí y en ejecutar todo para que veamos que justo tenemos un comportamiento similar a este, y antes de que le hagan más modificaciones a su libreta, vamos a hacerle una modificación a la arquitectura para poder tratar de mejorar el desempeño de la red neuronal únicamente agregando una capa. Entonces, por favor, primero vamos a ejecutar todo y le dicen, sí, vamos a confiar en el repositorio de Bere. Listo, confiamos en el repositorio de Bere. Entonces, ahí está. Ya seguramente, bueno, lo primero que hace es descargar los datos. Puede que se tarde un poquito descargando los datos, que es lo que está corriendo por acá. Aquí está, datos descargados. Muy bien. Entonces va a ir ejecutando línea por línea. Si todo va bien, llegamos a este punto. Y listo, ya está entrenando nuestro modelo. Aquí se va a tardar un poquito. Ese es justo también por cual nada más lo dejamos 5 épocas, porque vamos a realizar algunas pruebas durante este ejemplo. Entonces, ahí vamos. Entonces, ahí ya va la primera. Y el comportamiento ahorita esperado es que esto realmente no mejore mucho. No se preocupen. Ahorita vamos a mejorar. Entonces, vamos a esperar unos segundos a que esto termine. Por ahí no sé si tengan alguna duda. Podemos aprovechar estos 2 minutos que va a tardar corriendo el algoritmo, el entrenamiento, para resolver alguna duda. Por favor, dudas, sugerencias.
Me dice Edgar Vargas. Quizás se verá más adelante, de ser así, más adelante espero la respuesta, pero ¿cómo puedo calcular la relación entre la cantidad de datos y la profundidad del modelo? Bueno, la pregunta que tú planteas es buena, pero tiene una respuesta más amplia. El paisaje de tu pregunta es más amplio. No es solo la cantidad de datos, sino la complejidad de los datos. No es lo mismo atacar miniaturas de imágenes que donde por ejemplo, EMNIS es un conjunto de dígitos. Un 8 por 28 y la riqueza de la imagen que está representada en esos dígitos es realmente sencilla. Esos son conjuntos de datos muy sencillos. Entonces tú podrás tener 1.000.000 de dígitos y realmente en ese millón de dígitos va a ser difícil que haya una gran variabilidad. Pero si tú, por ejemplo, te vas a ImageNet, se requieren millones de imágenes para poder representar toda la riqueza de lo que se puede encontrar en este tipo de imágenes. Entonces, no solamente es la cantidad de imágenes, sino la complejidad de las imágenes. Entonces, más que la profundidad de la red, como les recomienda, primero acérquense a la literatura para ver qué es lo que se ha trabajado y qué es lo que se ha encontrado, porque no solamente depende de una sola cosa, la arquitectura que vas a usar, eh, para poder saber cuál es la arquitectura más adecuada para mi problema. Después, Javier Santos nos dice, ¿qué te parece la función binary cross entropy contra un dice loss? Perdóname, Javier, es que eso nos va a mover mucho. Si quieres, lo discutimos al final. Es una duda un poco más general. Después, en mi caso tengo un problema que solo cuento con algo más de 100 datos. Habría que ver qué tipo de datos son, si estamos hablando de imágenes y cuál es el contenido de las imágenes y qué tan compleja es la tarea que tienes sobre tus datos, Edgar. Y dice, es un problema binario. Sí, al final lo revisamos, Javier. Si no nos da tiempo, hacemos una videollamada tú y yo, Javier. Me parece muy interesante tu duda. Gracias. Entonces, bueno, ya terminamos de entrenar nuestro modelo. Espero que todo el mundo haya llegado exitosamente hasta aquí y nada más vamos a ver el resultado de nuestras imágenes. Entonces, aquí lo único que hacemos es cargar unas cuantas imágenes de prueba. Bueno, me faltó decirles que todas estas imágenes de aquí son comida gringa, comida estadounidense, entonces, y con lo que nosotros lo vamos a probar va a ser con imágenes de comida mexicana. Por ahí tenemos aquí una semita que es como una especie de torta del estado de Puebla, un pozole, una especie como de sopa, unas quesadillas, los superpoderosísimos tacos, una tlayuda que es como una tostada enorme, y unos tamales, y todo, lamentablemente, todo lo detectó como de gordos. Entonces, por ahí, si tienen alguna comida, ustedes le pueden cargar sus datos, nada más lo reemplazan ahí en la carpeta de prueba y ya lo pueden probar. Sí, ni modo, lo podemos ver de forma positiva. No entrenamos, podemos entrenar uno para qué tan rica sea la comida, en lugar de si es sano o no. Pero bueno, sí, los pobres tamales no les fue bien. Entonces, ahora vamos a regresar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer que nuestra red neuronal converja más rápido o incluso que converja, que aprenda mejor? Pues bueno, vamos a hacer un simple cambio. Por aquí hay una línea comentada que está dentro de la parte 3.1 cuando definimos nuestro modelo, que lo único que va a hacer es incluir una capa de normalización, que es lo que les platicaba al inicio, antes de comenzar el ejemplo. Lo que hace es únicamente, si por ejemplo nosotros viéramos nuestro volumen de entrada y en un solo eje pusiéramos el alto y el ancho y a lo largo los canales y aquí estaría el lote, lo que hace esto es normalizarme todos los valores. Hablando de normalizar, me refiero a restar la media, dividir entre la varianza y proponer una nueva media y una varianza de un solo canal y además de todo el lote que le pasamos. Esa simple operación
me va a ayudar mucho con el entrenamiento de mi red neuronal. Entonces, lo que vamos a hacer es únicamente descomentar estas dos líneas. Entonces, por favor, borren este gatito y el espacio, y que nos quede así. Entonces, una vez que lo tenemos, vamos a agarrar y vamos a decir ejecutar todo de nuevo, por favor. Hasta ahí, recuerden, nada más descomentamos esta línea que está aquí. Esta se tiene que quedar con el comentario, pero le agregamos la capa de normalización. Y bueno, vamos a ejecutar. Sí, la probabilidad está multiplicada por 100 y la pérdida está multiplicada por 100 también. Gracias, Edgar. Bien, si se fijan, por aquí lo vamos a ver. Ahorita en lo que esto entrena vamos a ver esa duda. Ahí está entrenando ya, ahí va. Entonces, aquí está, miren. La probabilidad está multiplicada por 100. Y la pérdida me parece que también la multiplicamos por 100 cuando la vamos desplegando aquí. Listo. Sí, eso digamos que nada más es para que sea un poco más sencillo ver el cambio, porque si no estaríamos hablando de valores únicamente decimales, entonces ahí a veces nos perdemos fácil. Entonces, si se fijan, ya empezó a aprender. Y ahí la llevamos. Ahorita que termine las 5 épocas. Esta capa de normalización también fue un resultado importante, aunque un resultado chistoso. Fue un resultado importante porque salía en un artículo, por aquí les puse el artículo acá, del 2015, y ya se convirtió en una práctica estándar para utilizar redes neuronales. En general, cualquier red neuronal que vayan a ver, al menos convolucional, va a usar normalización. Y de hecho han salido variantes de esa normalización. Actualmente nada más estamos usando normalización por canal, pero hay diferentes tipos de normalizaciones. Lo curioso de esta estrategia es que en el artículo teóricamente se supone que daban un marco teórico para saber qué es lo que hacía. De hecho, hablan por ahí de un corrimiento de covarianza, pero después con el tiempo la gente se dio cuenta de que eso no era tan cierto, y eso pasa mucho en aprendizaje profundo. Muchas veces generamos explicaciones o intuiciones de por qué funcionan las cosas, y al final las cosas no funcionan teóricamente por eso, cuando se obtiene un marco teórico más fuerte para poder explicar por qué estas cosas funcionan así. Eso es un tanto entendible, nada más hay que tener cuidado con eso. Ahora, como se dan cuenta, ya empezó a aprender mejor nuestra red, incluso ahora si la dejaran más épocas, podría continuar aprendiendo. El ejercicio que yo les propongo para los que están interesados en casa es no solamente agregarle esa capa, sino agregarle otro bloque convolucional aquí, que sería un poco copiar esto de aquí, pegarlo abajo de esto, por acá, y hacer los cambios necesarios para los filtros. La idea es volver a aumentar filtros y reducir dimensión y ajustar por aquí este cálculo de acá. Lamentablemente ahorita ya no nos dio tiempo, nos fuimos ya, nos quedan 40 minutos y Bere tiene que terminar su plática, pero bueno, no se preocupen, yo les recomiendo que lo hagan para los que no están tan familiarizados, y de todos modos en el repositorio también les pusimos un poco la solución a ese ejercicio acá en el sol. No vayan a hacer trampa, inténtalo hacer ustedes, y no solamente tiene un bloque, sino tiene 3 bloques de convolución, de cómo usar la convolución, luego la ReLU, el pooling, y cómo repetir ese patrón que platicamos durante las diapositivas. Dice, se puede solo agregar la capa en el forward de Edgar Vargas. De hecho, la idea de hacerlo aquí en el sequential es que el forward en automático lo agarre, porque lo que vas a tener es un bloque de convoluciones que ya va a estar empaquetadito. Entonces, si tú le agregas aquí el bloque de convolución, en automático lo va a ejecutar línea tras línea. Entonces, aquí para ti, digamos que la modificación que nosotros les proponemos es no toquen sino nada más toquen la arquitectura acá. Esa sería
la idea. Ok, dice, alguna vez escuché que usar batch normalization con dropout no es buena idea. ¿Sabes si es cierto? Hay ciertos estudios que hablan sobre la incompatibilidad del dropout y el batch norm. Pero, bueno, también algo que creo que me faltó acotar es que muchas de estas cosas las tienen ustedes que vivir en carne propia, las tienen que probar con con su problema y con sus datos para saber qué les funciona. Porque por el mismo hecho de que no hay un marco teórico fuerte, hay muchos, y son problemas altamente complejos esto, o sea, tienen demasiados elementos, hay demasiados parámetros, las funciones de pérdida, como tenemos millones de parámetros, el paisaje de la función de pérdida no tenemos idea de cómo es, podemos visualizarlo ahí con UMAP o con PCA, pero nada más podemos tener alguna idea de cómo está. Hay demasiados elementos y hay demasiada riqueza como para como para dar una respuesta definitiva. Hay recomendaciones generales y una de ellas es prueben lo que hay y pruébenlo con su problema para que ustedes que sepan qué funciona y qué no. Luego, hola Emir. Sí, bueno, me parece que sería todo, porque si no, ya no vamos la parte de metaaprendizaje. Les agradezco mucho sus preguntas y ahorita me pongo a revisar las que quede pendientes. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y ahora sí pasaría a ver a la parte de metaaprendizaje. Gracias. Para poder compartir mi pantalla. Me parece que ya ven mi diapositiva, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí lo que seguiría sería hablar de metaaprendizaje. Nos vamos a enfocar en métodos de metaaprendizaje utilizados en el dominio de las imágenes. Lo que les comentaba Ricardo al inicio del taller es cómo entrenamos un modelo en aprendizaje de máquinas de manera convencional. Si nosotros tenemos una tarea, que sería nuestra tarea roja, y la queremos solucionar, tenemos un conjunto de datos asociada a esa tarea roja, lo que haríamos sería tomar un algoritmo de aprendizaje de máquinas, entrenarlo y así producir un modelo. Después, con nuestro conjunto de validación, validaríamos los resultados que tenemos con nuestro modelo. Si tenemos una tarea, hablando específicamente de redes neuronales, esto significaría tomar nuestro conjunto de datos etiquetado a gran escala. Ya hablamos con Ricardo de qué significa a gran escala. Entrenaríamos nuestra red neuronal para conseguir el conjunto de pesos y sesgos que minimicen el error y así producimos nuestro modelo. Después este modelo es validado con nuestro conjunto de validación. Si nosotros tenemos una nueva tarea 2, que sería nuestra tarea verde, repetiríamos el proceso desde cero. Tenemos un conjunto de datos etiquetado a gran escala, tomamos nuestra arquitectura de nuestra red neuronal, la entrenamos para conseguir el conjunto y sesgos que minimicen el error y así producimos el modelo. Y así sucesivamente por cada una de las tareas que nosotros deseamos resolver. Esto sin importar que quizás la tarea 1 y la tarea 2 estén relacionadas. ¿A qué me refiero? Imaginemos que la tarea 1 es una tarea de clasificación de imágenes, específicamente de imágenes de animales, 2 especies de animales, quizás osos y leones, y la tarea 2 sea una tarea de clasificación de perros y gatos. Las tareas son bastante similares y sin embargo con el aprendizaje convencional lo que estoy haciendo es decir, bueno, no me importa el aprendizaje que tú hiciste en la tarea 1, reinicia desde cero y así resuelve tu tarea número 2. Entonces, esto es uno de los grandes inconvenientes. ¿Sí me escuchan? Sí, creo que eres tú, Alejandro. Disculpa, voy a tener que continuar. No te escucho, Ricardo. Ok, voy a continuar por cuestiones de tiempo. Espero que puedas solucionarlo. Entonces, bueno, esta, como les comentaba, es una de las grandes desventajas que tendría este tipo de aproximación de aprendizaje, que es que carece de la capacidad de aprovechar el conocimiento adquirido en la resolución de tareas previas cuando estas son muy similares. Y bueno, si lo pensamos, así no es como nosotros resolvemos las tareas. Lo que hacemos es resolver una tarea. Para resolver una tarea, lo que hacemos es aplicar todo el conocimiento previo de tareas que ya tenemos resueltas para resolver una nueva tarea. Así es como realmente nosotros lo hacemos. Esta capacidad de los seres humanos de transferir conocimiento entre tareas es algo que es deseable para los algoritmos de aprendizaje de máquinas. Ahora bien,
Pero ¿por qué sería importante aprender utilizando pocos datos o de manera más eficiente? Pues bueno, en muchos dominios los datos etiquetados son escasos. Por ejemplo, en traducción de lenguas raras, con esto no quiero sonar despectiva, simplemente me refiero a lenguas pocos comunes, donde existe muy poca evidencia de este tipo de lenguas, como las lenguas indígenas, en robótica o en imágenes médicas. Aquí en imágenes médicas es todo un tema, porque imagínense que nosotros si quisiéramos atacar un padecimiento médico en especial y no tenemos datos. En el ámbito médico, si nosotros quisiéramos construir una base de datos a gran escala, pues sería algo demasiado costoso, porque imagínense, tendríamos que tener un experto médico en el padecimiento que nosotros deseamos atacar, ponerlo, etiquetar miles de imágenes y ya con eso podremos entrenar nuestro algoritmo en el paradigma de aprendizaje supervisado. Nosotros aquí le podemos compartir una experiencia que hemos tenido en el desarrollo de un sistema de diagnóstico para COVID. Somos parte de un grupo de investigación en la UNAM que está desarrollando un sistema de diagnóstico para el COVID. Y una de las primeras dificultades que nosotros tuvimos es, pues no existen imágenes, existían radiografías, pero pues los médicos expertos en COVID estaban ocupados realmente haciéndole frente a, pues a la enfermedad, ¿no? Entonces no había como que nos ayudaran a etiquetar imágenes, entonces eso fue todo un tema. ¿Cómo desarrollas un método, un sistema de diagnóstico si no tienes datos etiquetados? Ahora bien, actualmente existen estrategias o métodos que buscan hacer justo eso. ¿Cómo hacer el aprendizaje de manera más eficiente? Es decir, cómo transferir conocimiento entre tareas. A continuación les voy a platicar alguno de ellos. Uno de los más populares y más usados en imágenes es la transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento es hacer el uso del conocimiento adquirido al resolver un problema y aplicarlo a un problema diferente pero relacionado. De nuevo, preguntan que si no hay audio. Ricardo, creo que están viendo tu screen. Es que realmente estamos compartiendo los dos. ¿Podrías quitar tu pantalla, por favor? Y ya. ¿Sí me escuchan todos? Sí, sí hay audio. Ok, entonces no soy yo, disculpen. Bueno, entonces como les decía, la idea detrás de la transferencia de conocimiento es hacer uso del conocimiento adquirido al resolver un problema y aplicarlo a un problema diferente, pero relacionado. En imágenes, la técnica de transferencia de conocimiento funciona de la siguiente manera. Si tenemos una tarea base, que sería nuestra tarea roja, y tenemos un conjunto de datos a gran escala que está etiquetado, lo que haríamos sería entrenar nuestra red neuronal para conseguir el conjunto de pesos y sesgos que minimicen el error y así producir nuestro modelo. Ahora bien, si tenemos una segunda tarea que sería la tarea objetivo, lo que haríamos sería tomar nuestro conjunto de datos que tenemos asociado a esa tarea y que quizás es mucho más pequeño y entrenar... Espera, a ver. No sé si Ricardo podría cerrar el micrófono porque se escucha doble. Se escuchaba doble, ¿verdad? Sí. Sí, por eso yo trataba de no hablar en la presentación de Ricardo. ¿Ya? ¿Ya está? Creo que ya. Ok, perfecto. Entonces, bueno, lo que haríamos si tenemos una tarea objetivo sería tener un conjunto de datos quizás mucho más pequeño que en la tarea base y sería tomar la arquitectura, los pesos y los sesgos de nuestro modelo preentrenado en nuestra tarea base, nuestra tarea roja, y aplicarla a nuestra tarea objetivo. Únicamente lo que tendríamos que hacer quizás sería entrenar ya nada más algunas capas. Ahora bien, ¿por qué es que, bueno, la transferencia de conocimiento se empezó a aplicar en modelos de redes neuronales profundas como pues una solución alternativa para aliviar la necesidad de conjuntos masivos de datos para su entrenamiento? Para tener una idea más clara de por qué es que funciona esta técnica de transferencia de conocimiento en redes neuronales, tomemos como ejemplo, pues, la tarea de clasificación. De imágenes. Se sabe que las redes neuronales codifican la información contenida en una imagen de manera progresiva, es decir, las primeras capas detectan características de bajo nivel, como contornos, texturas, parches de color, entre otras cosas. Estas características son genéricas para muchas de las tareas basadas en imágenes y se pueden reutilizar para diferentes problemas en reconocimiento de imágenes. Mientras que las últimas capas aprenden características que son mucho más complejas y ya dependen del conjunto de datos elegido para la tarea objetivo. Entonces, si yo tomo mi red neuronal que ya fue entrenada, pues quizás ya nada más tenga que afinar los pesos de las últimas capas, en este caso las capas convolucionales. Por lo tanto, si nosotros tomamos un modelo que fue preentrenado en un conjunto de datos lo suficientemente grande y general como ImageNet, para resolver una tarea nueva, se reutilizarán estas características aprendidas por las primeras capas que son generales.
¿vale? Bueno, esta técnica ha sido ampliamente, como les comento, usada en tareas de visión computacional, ya que los modelos resultantes de este proceso de transferencia de conocimiento han mostrado resultados muy buenos, incluso han igualado o mejorado los desempeños de los modelos que son entrenados desde cero para una tarea en específica. Ahora bien, la efectividad de la transferencia de conocimiento depende de la relación que existe entre la tarea base y la tarea objetivo. Si la relación que existe entre estas dos tareas es fuerte, es decir, están relacionadas realmente, la transferencia de conocimiento va a ayudar en el desempeño al resolver la tarea objetivo. Sin embargo, si estas dos tareas no están bien relacionadas, lo que va a hacer es la transferencia de conocimiento es mostrar resultados pues no tan buenos, resultados inclusive negativos. Algo que está muy relacionado a esto es la adaptación de dominio. Lo que busca es la estrategia de adaptación de dominio es aplicar un algoritmo entrenado en uno o más dominios de origen y llevarlo a un dominio objetivo que está diferente. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que creo que lo explica bien. Nosotros entrenamos un modelo en este dominio de origen que son imágenes sintéticas. Lo que queremos, una vez que ya entrenamos en este dominio de origen de imágenes sintéticas, es cómo lo llevo a un dominio de imágenes ya más reales. Tenemos las mismas categorías, sin embargo, estos son datos sintéticos y estos son datos de la vida real. Entonces, lo que les decía es que la adaptación de dominio busca esto. ¿Cómo consigo un modelo que entrenado en un dominio origen de este estilo pueda llevarlo a un dominio objetivo con una distribución diferente? Otro de las áreas que están muy relacionadas de cómo aprender eficientemente es el aprendizaje multitarea, que tiene como objetivo aprovechar la información útil contenida en múltiples tareas relacionadas para ayudar a mejorar el rendimiento de generalización en todas las tareas. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo que tiene unas capas compartidas. Lo que tenemos es un conjunto de datos y a partir de ese conjunto de datos yo quiero producir un modelo que me ayude a resolver dos tareas. Una, la predicción de género y la predicción de la sonrisa. Entonces, lo que se quiere con el aprendizaje multitarea es que al aprender dos tareas, yo pueda explotar la riqueza de estos datos. Digamos que hay diversas formulaciones de multitarea, de aprendizaje multitarea. Otra es, en lugar de tener un solo conjunto, yo voy a tener dos conjuntos de datos y voy a querer resolver la tarea de clasificación en esos dos conjuntos de datos. Lo que quiero es compartir representaciones de ambos conjuntos de datos. Si existe alguna duda, me escriben en el chat, ¿vale? Y finalmente, o bueno, de lo que se trata el taller es de metaaprendizaje. Ahora, antes de que yo les dé una definición de qué es lo que es metaaprendizaje, me gustaría que primero tuviéramos un ejercicio muy sencillo que de manera intuitiva nos dé la idea de lo que busca el metaaprendizaje. Para esto les pido que por favor me apoyen, ya sea que abran su micrófono o que escriban en el chat. En este ejercicio consiste en lo siguiente. Imagínense que yo les doy estas 6 imágenes y yo les digo, 3 de estas imágenes fueron pintadas por este pintor, que es Braque, y estas 3 de estas imágenes fueron pintadas por otro pintor, que es Cézanne. Si ahora yo les doy una nueva imagen y les pregunto, ¿qué artista pintó esta obra? ¿Qué me dirían? ¿Quién la pintó? ¿Braque o Cézanne? Germán dice que Cézanne, Edgar dice que Braque, Alejandro dice que Braque, Karen dice que ambos. Braque. Pues muy bien, los que contestan unos buenos metaaprendices y los otros pues tenemos fallas ahí, tenemos fallas. Realmente la pintura es una pintura que, Lucio, lo siento, la pintura que la pintó Braque y bueno, de esta forma ya tuvimos una intuición de metaaprendizaje. Lo que busca de manera muy general el metaaprendizaje es cómo yo aprendo a solucionar una tarea utilizando tan solo pocos ejemplos. En este caso, lo que nosotros resolvimos es una tarea de clasificación basada únicamente en 6 ejemplos de entrenamiento. Esta capacidad que nosotros tenemos es algo deseable para los algoritmos de aprendizaje de máquinas. Aquí Enrique dice, necesitábamos un dataset más grande. Pues es que el objetivo del metaaprendizaje es, ¿qué hago si tengo un problema donde tengo muy pocas imágenes? ¿Cuántas son muy pocas imágenes? 5, 10, 15. Esas son pocas imágenes. Ahora bien, ¿cómo podría yo definir de forma un poquito más formal qué es el metaaprendizaje? Bueno, pues esto es algo un poco complicado. Digamos que la idea de metaaprendizaje ya lleva rondando ya algunos años en el área de aprendizaje de máquinas.
Sin embargo, hasta como hace 5 años, ha tomado mucho interés dentro de la comunidad de aprendizaje de máquinas. Y digamos que en comparación con otras áreas, el metaaprendizaje se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Por lo tanto, existen múltiples definiciones, no solo de lo que es metaaprendizaje, sino también de las tareas que se resuelven con el metaaprendizaje. Y bueno, al haber múltiples definiciones, existen inconsistencias entre ellas. Entonces, bueno, una forma de manera muy general de decir o de intentar definir qué es metaaprendizaje es, pues básicamente es una familia de técnicas enfocadas en adaptarse rápidamente a nueva información, que fue básicamente lo que hicimos. Lo que hicimos fue resolver una tarea de clasificación utilizando muy pocas observaciones. ¿Cuántas? 3. Digamos que en la literatura este tipo de tarea la encontrarían como few shot classification y en específico sería una clasificación de 3 observaciones. ¿Por qué? Porque para cada una de nuestras categorías que nosotros queremos clasificar, tenemos únicamente 3 ejemplos. Entonces sería clasificación basada en 3 observaciones. Ahora bien, en este taller nos vamos a enfocar en métodos de aprendizaje utilizados para abordar la clasificación en pocas observaciones en imágenes. Ahora, ¿cómo podemos categorizar los métodos de metaaprendizaje? Pues bueno, también existen diferentes formas de categorizarlos y como es un área que se encuentra en desarrollo y actualmente tiene mucha atención, se muestran avances constantemente. Esto conlleva a que se establezcan taxonomías o formas de categorizar los métodos, pero a medida de que sale un nuevo método que no ajusta a algunas de las taxonomías actuales dentro de la literatura, se propone una nueva taxonomía. Entonces, aquí lo que les presento en esta lámina es únicamente una de las taxonomías que pueden encontrar dentro de la literatura. De acuerdo a esta categorización, tenemos 3 tipos de metaaprendizaje, los métodos basados en métricas, los métodos basados en optimizador y los métodos basados en alucinaciones. Los métodos basados en métricas se enfocan en aprender a comparar ejemplos. Buscan aprender una métrica de distancia entre los ejemplos y así separar las categorías. Por otro lado, los métodos en optimizadores se enfocan en cómo optimizar de manera mucho más adecuada un problema en el cual tenemos pocos ejemplos de entrenamiento. Como les decía Ricardo, el algoritmo más usado en el entrenamiento de las redes neuronales es el descenso por gradiente. Y este es un método iterativo, es decir, necesitamos muchas iteraciones para aproximarnos al mínimo de la función. Entonces, si estamos partiendo de que tenemos un conjunto de datos muy pequeño, realmente no vamos a poder hacer muchas actualizaciones de nuestros parámetros con esos pocos datos que tenemos. Entonces, realmente lo que necesitamos es saber cómo optimizar de manera más eficiente estos algoritmos para que nos ayuden a alcanzar o aproximarnos al mínimo de la función de pérdida utilizando muy pocos ejemplos. Por otra parte, están los métodos basados en alucinaciones que se enfocan en, dado que tenemos pocos datos de entrenamiento, cómo podemos aumentar estos datos. Estos métodos principalmente se enfocan en redes generativas antagónicas o redes generativas que dicen, bueno, pues a lo que yo me voy a dedicar es a aumentar datos y hacer más grande mi conjunto de entrenamiento. Ahora bien, lo que vamos a hacer es revisar un método del cual vamos a hacer el ejemplo, que es muy sencillo y la idea es bastante sencilla y es bastante popular dentro de los algoritmos de metaaprendizaje basados en métricas y es la red siamesa. Para eso, lo primero que vamos a hacer es revisar cuál es la tarea que vamos a atacar. La tarea que nosotros vamos a atacar es la verificación de rostros y que es bastante sencilla. Lo que quiero es comparar la imagen del rostro de una persona con la de otra persona y verificar si estas coinciden, es decir, si es la misma persona. En este caso vamos a tener tanto ejemplos negativos como ejemplos positivos. En el caso de un ejemplo positivo, ¿qué es? Pues básicamente 2 imágenes de una misma persona. En el caso de un ejemplo negativo, son 2 imágenes que corresponden a 2 personas diferentes. Esta es la tarea que nosotros deseamos resolver. Ahora, ¿cómo vamos a conseguir realizar nuestro ejemplo de verificación de rostros? Bueno, pues con ayuda de una red siamesa. Una red siamesa es un tipo de red neuronal que utiliza 2 o más subredes, pero la particularidad es que comparten los mismos pesos, comparten la arquitectura, o sea, realmente es la misma red.
nuestra red siamesa para verificación de rostros se vería algo así y funcionaría de la siguiente manera. A la entrada de nuestros dos extremos de la red, lo que tendríamos sería nuestras imágenes de los rostros. En este caso tenemos una niña con dos imágenes, es decir, es el mismo sujeto, ¿no? Tenemos dos imágenes diferentes de una misma persona. Entonces, el objetivo de manera general es que quiero que cuando las dos imágenes sean iguales y yo tenga una función de distancia, me diga que la distancia entre estas dos imágenes es pequeña. Eso yo lo podría interpretar como, ok, entonces estamos hablando de una misma persona. Si yo le meto imágenes de personas diferentes, lo que quiero es que la función de distancia sea grande, el valor de la función de distancia sea grande. Eso me diría que corresponden a sujetos diferentes. Entonces, bueno, a la entrada de nuestra red lo que tendríamos serían nuestras imágenes. En este caso tenemos un ejemplo positivo y lo que haríamos sería pasar dichas imágenes a través de una red convolucional usándola como un extractor de características. Es decir, voy a cortar las capas de clasificación y únicamente me voy a quedar con las capas convolucionales y las capas de muestreo. Corto la capa de clasificación. A la salida lo que voy a tener es una representación de esta imagen. A través de una función de distancia voy a comparar las representaciones obtenidas de mi imagen 1 y de mi imagen 2. Y como les mencionaba, si estas dos imágenes son similares, lo que yo espero es que esta red aprenda a generar representaciones similares. Si estas dos imágenes son diferentes, lo que yo quiero es que esta red aprenda a generar representaciones que son diferentes. Esta función de distancia se mete a una función de pérdida y se le mete la función y se le mete la etiqueta real. Hasta ahí no sé si tengamos alguna duda. Me parece que no. Bueno, ahora bien, ¿qué son estos bloques verdes? Bueno, como les mencionaba, las representaciones producidas por nuestra red convolucional son esos bloques verdes. Lo que hacen las redes convolucionales, como les mencionaba cuando hablábamos de transferencia de conocimiento, es aprender de manera progresiva características. Las primeras capas detectan características de bajo nivel como contornos, texturas, parches de color, mientras que las capas de más alto nivel aprenden características ya más complejas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde lo que queremos introducir a nuestra red convolucional es esta foto de esta mujer. La pasamos a través de nuestras capas convolucionales y las primeras capas convolucionales, si ven, lo que aprenden estas son visualizaciones de los filtros de nuestras capas convolucionales. Bueno, más bien de los mapas de respuestas de las capas convolucionales. Si ven, aquí lo que aprendemos son parches de color, aquí ya formas más concretas de artefactos en la imagen y finalmente lo que acá ya aprendemos en este filtro es ya la silueta de esta mujer. Entonces, así es como van aprendiendo las capas convolucionales. Entonces, esto es lo que es nuestro bloque verde. Es una representación de nuestra imagen. Ahora bien, lo que nosotros estamos buscando con este tipo de representaciones se podría explicar de manera sencilla con esta imagencita. Visualmente lo que estamos buscando es que si nosotros pudiéramos graficar en un espacio multidimensional las representaciones de los rostros, lo que estaríamos buscando es que dos rostros que son iguales se encontraran en el espacio multidimensional graficados como dos puntitos cercanos. Por otro lado, las imágenes que pertenecen a sujetos diferentes, estaríamos buscando que se encuentren cercanos, pero a la vez distanciados de las fotos de la niña, porque somos sujetos diferentes. Bueno, ahora, ¿cómo consigo esto? Pues lo hago a través de la función de pérdida. La función de pérdida que vamos a utilizar es la pérdida constructiva, que está dada por esta expresión. La función de pérdida lo que toma es la distancia, la representación convolucional de mi imagen 1, la representación convolucional de mi imagen 2 y la etiqueta verdadera. En el caso de que las imágenes sean similares, sería una etiqueta de 1. En el caso de que las imágenes sean distintas, sería una etiqueta de 0. Mi ecuación está dada por esto, donde D es la distancia euclidiana de las dos imágenes. Y bueno, en el caso de que yo tenga una etiqueta 1, es decir, que mis imágenes sean similares, únicamente con lo que me quedo de la función de pérdida constructiva es con esta parte, porque 1 menos 1 es 0, entonces esta parte de la ecuación se va y solo me quedo con esta parte azulita. Entonces, el objetivo aquí, cuando mis imágenes son similares, para minimizar la función de pérdida, lo que yo tengo que hacer es minimizar la distancia euclidiana, es decir, que estas dos imagencitas de las dos niñitas, de la niñita, estén cercanas. Por el otro lado,
en el caso de que mis ejemplos sean distintos, la función de pérdida queda reescrita de esta forma, porque aquí tendríamos un 0, entonces esta parte de la ecuación se va y solo nos quedemos como el máximo entre 0 y un margen menos la distancia. ¿Qué es el margen? Pues bueno, es la distancia que yo les decía aquí. El margen es un hiperparámetro que nosotros vamos a poner, es un parámetro que nosotros ponemos como diseñadores y digo, quiero que separes alrededor de tanta distancia mis imágenes de sujetos diferentes. Es decir, sí, o sea, es un valor. Entonces, bueno, como tenemos esta función de pérdida, para minimizarla, lo que tendríamos que hacer únicamente es maximizar la distancia entre los sujetos. Es decir, si yo meto dos imágenes de sujetos diferentes, ¿sabes qué? Aléjalos. Ahora bien. Bueno, hasta aquí ya hablamos de qué es la tarea que vamos a resolver y cómo lo vamos a resolver, pero falta con qué la vamos a entrenar o cómo son los conjuntos de datos con los que las vamos a entrenar. Bueno, aquí en metaaprendizaje lo que vamos a resolver es clasificación utilizando una red siamesa bajo el paradigma de metaaprendizaje utilizando una sola observación. Me pregunta Álvaro que si X1 y X2 son las representaciones intermedias. Pues sí, o sea, son las representaciones que provienen de las capas convolucionales. Digamos que de las capas convolucionales lo que te va a salir son mapas de respuesta, les haces algún tipo de procesamiento para que te queden en forma de vector y eso es lo que comparas. Ok, ahora bien. Hablábamos de los conjuntos de datos. Bueno, tenemos tres conjuntos de datos, uno es entrenamiento, otro es soporte y otro finalmente es prueba. En el conjunto de entrenamiento está formado por imágenes de sujetos diferentes, pero varias imágenes de un mismo sujeto. Es decir, aquí tenemos tres sujetos diferentes y tres imágenes por cada uno de esos sujetos. En el conjunto de soporte vamos a tener sujetos diferentes a los que tenemos en el conjunto de entrenamiento, pero solo vamos a tener una imagen por cada uno de los sujetos. Y en el conjunto de prueba vamos a tener más imágenes de estos sujetos en el conjunto de soporte. Digamos que esto vive en un espacio de etiquetas que es disjunto a este conjunto de entrenamiento. Ahora, ¿para qué voy a utilizar cada uno ¿para qué voy a utilizar cada uno de estos conjuntos? Pues bueno, en el conjunto de entrenamiento lo que voy a hacer es entrenar mi red siamesa. Para esto voy a utilizar las etiquetas y voy a hacer la actualización de los pesos. ¿Qué es lo que voy a hacer con este conjunto? Pues bueno, generar ejemplos positivos. Un ejemplo positivo sería tomar dos imágenes de este sujeto y un ejemplo negativo que sería tomar dos imágenes de sujetos diferentes, que sería algo así. Ahora, una vez que ya entrené mi red siamesa, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, voy a agarrar mi conjunto de soporte con un sujeto que mi red no ha visto, se la voy a meter y voy a generar una pareja de esta imagen, que por ejemplo, imaginemos que esta niña es María, y voy a generar una pareja entre María y Jesús. Y lo que quiero es que ya una vez que ya la entrené, la distancia de estas dos imágenes sea grande. ¿Por qué? Porque son sujetos diferentes. Sin en cambio, si tomo una imagen que sea de María con otra imagen de María, lo que quiero es que la distancia sea pequeña. En el caso de los métodos de aprendiz, de los métodos de métricas, aquí realmente con este conjunto se permite ver de otra forma lo que estamos haciendo. ¿Sí me escuchan? Parece que se desconectó el audio. Me parece que Vera se quedó sin audio un segundo. No, a ver, ahorita nada más vamos a responder por ahí. Luis Alpizar nos puso una, dado que se elimina el clasificador de esas representaciones son vectores. Pues bueno, a ver, intenta arreglarlo y ahorita... O sea, lo que se busca es tener unos bloques convolucionales. A mí sí me escuchan, ¿verdad? Pero se escucha mucho, mucho eco. No sé por qué. Hola, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan? No. Bueno, la pregunta es, de nuevo, la voy a volver a leer. ¿Dónde estás? Pregunta. Ya no encuentro su pregunta. Hola, ¿ya me escuchan? No logramos escucharte bien. No es de por qué.
A ver, perdón. Aquí está de nuevo la pregunta de Luis. Dado que se elimina el clasificador, esas representaciones en vectores, como tal, este modelo cuando se entrena ni siquiera utiliza una capa de clasificación. Se utilizan únicamente bloques convolucionales y después los mapas de activación de salida de esos bloques convolucionales se aplanan en un solo vector y ya son los que se meten a la función de pérdida constructiva. O sea, como tal, nunca hay una etapa de clasificación aquí. Es un modelo que se puede transformar en un clasificador si a la distancia que se obtiene se le mete un umbral, pero como tal nunca existe una capa completamente conectada como para tener una clasificación. Es muy peculiar este modelo. No sé si resolví la duda.